Bueno, muy agradecido a todos ustedes, en particular a Jorge Freda, que tuvo la irresponsabilidad de invitarme, y realmente estar rodeado por... ¿qué más? Me enteré hace unos minutos, justo que como Clara, como es la estrella, se detuvo en el tiempo para llegar. Me estaba contando que está bregando por presidir el colegio de acá de Morón, así que le quiero dar el mejor de los augurios, ¿no? Es la única ayuda, ¿no? Desear suerte. Y realmente son tan caracterizados los paneles, los que me acompañan en este y los que continuarán, que a mí me cuesta tal vez hilar. Me dio una pista Hugo en cuanto a lo del abogado y los medios, y pienso desde mí en ambas cuestiones, ¿no? Yo soy de la protohistoria de la abogacía, seguramente uno de los tomos más viejos de los que están acá. Terminaba ya por el año 72, salía de la Universidad de Buenos Aires, que era una época donde todavía se decía que los jueces hablaban a través de sus sentencias. Hoy, parabolando en la lengua a quien fue mi querido amigo Roberto Fontana Rosa, dicen cualquier cantidad de pelotudeces más allá de las sentencias, aún en las sentencias. Y digo, fueron cambiando estos tiempos, fueron cambiando los roles. Yo decía que en realidad fui abogado porque me interesaba hacer criminología, que en aquella época era la licenciatura y me tocó hacerla con Elías Neumann, y fui el estudiante que hizo la investigación de la sociedad carcelaria, Martín Irurzun y Elías Neumann. Un viejo querido. Después, por las cosas que tiene este país, cuando trataba de seguir el decurso de mi carrera de grado, cambiaron los tiempos, y en el 76, como era el título de una película con el 36, las largas vacaciones, me tuve que tomar largas vacaciones, y me reconvirtió el exilio en viejólogo. En lugar de tomar mate y llorar con el tango, me dediqué a hacer gerontología, estudiar gerontología en Europa. Por lo cual, cuando volví no era nada, ni una cosa ni la otra, era simplemente un viejólogo. Y ahí, a partir de iniciar un proceso que era nuevo en la vida de uno, que a su vez era muy rico en términos de suponer algo que hoy creo fue uno de los grandes errores. En el 83 habíamos recuperado la democracia, decía mi generación. Mi generación que nunca había vivido en democracia. Y creo que ahí hay un error de base que hoy lo seguimos sufriendo, y tal vez hoy más que nunca, porque debíamos decir que teníamos que construir la democracia. Y esto sigue pendiente. Esto sigue pendiente, y a veces los procesos terminan agudizando contradicciones, donde yo lo había vivido mucho en España, lo había visto mucho en España. Había que acordar de lo que no se hablaba para ir a cenar en familia. Entonces,
de política no se hablaba, bueno, tenían 1 millón de muertos de por medio, entonces de religión, es decir, había un decálogo de lo que no se podía hablar. Y me parece que acá hemos retrocedido, o tengo la sensación, a momentos similares, ¿no? Hemos llegado hoy a decir, che, mirá, o fulano, mengano, y si nos encontramos, o nos autocensuramos para no hablar de temas que pueden herir y demás. Entonces, vamos perdiendo nuestro espíritu gregario. O, peor, Brecht decía que si no se puede mejorar la hipocresía, hay que decir la verdad. Nosotros seguimos intentando mejorar la hipocresía. Y me parece que ahí está el problema central de la comunicación en el cara a cara y de la comunicación también en lo masivo, con un nuevo familiar que se nos incorpora, que son las redes, que pueden construir una imagen y destruir una persona. Y creo que en este dilema hay que repensar, por eso seguía con toda atención lo que decía Hugo, porque eran cosas realmente tan sensatas, tan aplicables a cualquier profesión, a cualquier actividad, que son dables de tener, obviamente, muy en cuenta. Y yo le incorporaría que nosotros hoy, por lo menos yo no miro televisión, menos un programa que he estado porque me agrediría personalmente, si no me soporto, ¿no? Digo, durante muchos años no me soportaron, por eso tengo parte de varios divorcios, ahora no me soporto a mí mismo. Convivo muy bien con mi perro. Pero creo que, primero, los tiempos televisivos dificultan la comunicación real, ¿no? Digo, son anorgásmicos, ¿no? Es decir, decía un viejo gordo político, amigo mío, Simón Lázaro, dice, si querés un día hablar por televisión tenés que empezar al revés, tenés que empezar desde la conclusión y después tratar de desarrollar, porque siempre se te termina el tiempo y no llegás a decir lo que querías. Y uno lo fue verificando en términos de esa vida cotidiana. Yo, a diferencia de una periodista en serio de raza, como se suele decir en el medio, y un abogado de esta talla, soy un caradura que habla en televisión, radio o donde me invitan, simplemente con el objeto. Debe haber una parte patológica de mi narcisismo al respecto, pero en realidad tratando de amplificar la voz de los que no tienen voz. Nosotros trabajamos desde hace muchos años, decía desde el 84, 85, con viejos en asistencia directa. Tuve muchos años los hogares públicos a mi cargo, después de la Defensoría, atendemos 300, 400 viejos de carne y hueso, y vemos que hay una situación de exclusión dramática, naturalizada socialmente. Y a veces cuando uno ve en los debates, en las discusiones, en las opiniones, el rostro que le tocó atender esa mañana, no lo comprende. No comprende cómo asociar o describir el drama de aquel que laburó 30 o 40 años para que hoy no llegue a poder tener una prestación de salud o no tenga el goce
de que se le reconozca su deseo. Es más, tal vez fue atractivo en algún momento, en muchos medios y demás, hablar de la desgracia del viejo y aparecer muchas veces cuando se prende fuego un geriátrico, cuando se muere o es maltratado. Y esto viene muy bien para mostrar que hay maltrato o que no se lo cuida suficientemente, pero inmediatamente son como flashes. Yo aprecio mucho, y no porque está acá el programa de Clara, porque hace 20 años que en forma consecuente trata la problemática. Y la trata de la forma más plural, diversa. Pero después van apareciendo chispazos. Es decir, hay una desgracia, aparece, desaparece. Me acuerdo de San Emilián para acá. Decenas de muertos, decenas de dramas. Por lo cual creo que la falta de tiempo para comunicar el contenido, la naturalización que hace la sociedad de determinadas situaciones, en realidad son parte de muchos de los comportamientos tanáticos, ¿no? Es decir, y mucha de la necrofilia que hoy inclusive se difunde. Tenemos un asesinato y demás, lo pasamos 400 veces por día. Y un viejo golpeado pasamos el rostro 350 veces. Por lo cual, quienes manejan los medios, porque esto no es un problema del que hace la nota, del movilero, del periodista, en realidad hacen consumir algo que causa un daño mayor que el hecho mismo. Es decir, un viejo maltratado, con la cara destruida por que lo asaltaron, le pegaron, etcétera, etcétera, repetido 100 veces en el día, son 100 veces que miles de viejos se están mirando en él. Y esto genera pánico, genera miedo, y se puede generar miedo cuando a su vez se hace de la noticia terrorismo. No les van a pagar las jubilaciones, no se van a poder jubilar, y después no hay desarrollo. Después entramos a explicar algún tecnicismo, a veces por interés político, a veces por querer figurar, a veces porque vende, pero estar frente a una cámara y frente a un micrófono implica asumir la enorme responsabilidad de lo que podemos causar. Y creo que en ese sentido hay que reedificar el sistema de comunicación. Obviamente que tal vez el ámbito donde habría que discutirlo es con aquellos que manejan los medios, pero nosotros podemos ser parte de un sujeto colectivo que precipite los cambios en esa comunicación. Porque la comunicación es fabulosa. Tenemos que democratizarla, tenemos que hacerla asequible a aquel que nos está viendo o escuchando. No la tenemos que hacer en pos de lo que nos conviene, en términos de, como decía Hugo, de lo comercial, de nuestro narcisismo, de lo que fuere. Por eso creo que hay que apelar. Yo creo que estamos en un momento crucial, por lo que decía respecto a lo que son las relaciones sociales, y en eso, insisto, reedificar, generar puentes en lugar de trincheras, que es nuestra costumbre,
generar umbrales de comunicación. Hay algo, ya termino, está haciendo así con el dedito, se pone nervioso, frega. Ahora que ya sé que, ahora que me acabo de enterar que es candidato, son los momentos de más debilidad de la persona. Traspolo dos conceptos y termino. Uno que viene de la arquitectura y un trabajo de un arquitecto griego, Stavros Stavrides, que en términos de las ciudades, tiene un libro que se llama Ciudades de Umbrales. Él lo que dice, tenemos que recrear en el espacio real los vasos comunicantes, los lugares de encuentro. Tenemos que recuperar ese espacio público que es el lugar que socializa y que es lo más democrático que puede tener un pueblo. Y creo que para eso, y en homenaje a que soy un hijo de esa época, algunos le ponen otro adjetivo después de hijo, pero sin darle bola a los enemigos, yo provengo del Mayo francés, era un joven maestro en esa época, y ahora van a cumplirse 50 años, en la noche del 10 al 11 de mayo, del Mayo francés. Y creo que tenemos no que recuperar lo que decía el Mayo francés, porque ya tiene fecha de vencimiento, sino lo que se planteaba y reimaginar absolutamente nuestros caminos de comunicación, nuestros caminos de participación. En Mayo francés se decía la imaginación al poder. A mi edad hay que tener imaginación para poder. También se decía que una idea, un pensamiento que no se convierte en acción se pudre. Y me parece que ideas hay muchas, pero no las transformamos en acción. Así que simplemente para concluir, y en términos de aportar a esa imaginación, los abogados, los médicos, nosotros los viejólogos, los periodistas, tenemos que aplicar la imaginación. Y yo cuando me acuerdo de esto, siempre me acuerdo de algo que le pasó a un joven argentino que concluyó su carrera de economía en Harvard. En general muchos de ellos después vinieron de ministros de economía acá, desgraciadamente, pero en el caso de este decidió ingresar a una empresa de Estados Unidos, le hicieron pruebas durante todo un día, las sortió todas satisfactoriamente y ya entrada la noche llega a la oficina del gerente general y el gerente general le dice: mire, yo le voy a hacer una última pregunta, si usted la contesta adecuadamente va a ser parte del staff de esta empresa. Y acá junto a la viejología en la conclusión dice: si a usted la empresa le regala una Ferrari de 2 plazas y sale una noche de lluvia, de frío, con su Ferrari de 2 plazas de la empresa y ve que en la parada del bus están esperando una viejita toda mojada, temblorosa, su jefe y una despampanante morocha, ¿qué hace usted que tiene una Ferrari solo de 2 plazas? El joven argentino pensó, con esto que tenemos los argentinos del tanguero, primero la viejita. Dice: no lo voy a decir porque seguro que lo van a hacer tomar esto como de un débil y a estas empresas los débiles no les interesa. Después, por esto que tenemos todos los humanos, pensó en el jefe. Dice: no, esto va a ser tomado como de un chupamedia y tampoco seguro a estas empresas les gustan los chupamedias. Fue entonces que empleó la imaginación, la creatividad, lo que tenemos que hacer todos nosotros para cambiar este sino que parece fatal. Se bajó de la Ferrari de 2 plazas, le dio la llave al jefe
¿para qué sirve? A la viejita que se fue por la morocha caminando abajo de la